29, perdón. 29 de noviembre, ya me ando queriendo comer un día. Sí. Una conferencia, vaya, San Luis, donde llegamos a diferentes partes de la República, escuchamos que San Luis tiene un legado histórico impresionante. Y bueno, de esto trata, y hoy tenemos a nuestros invitados, y voy a empezar por las mujeres, a Maru Silva, al profesor Roberto Castillo Rangel y Andrés Locuna Miroslavis. Lecuanda, mi querido. Lecuanda. Servidor, así es. Pues qué bueno que nos Muy acompañen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Quién empieza? Roberto. Bueno, ¿Qué tan perdidos andaremos los potosinos con nuestra historia y nuestra identidad? Mira, yo te lo digo a ciencia cierta y con los pelos de la burra en la mano, totalmente perdidos. En una comparativa de lo que son todas las ciudades con todo México tiene sus pueblos, sus ciudades, sus villas, un legado histórico que se remonta, obviamente, si establecemos después de la conquista lo que es el barroco, lo que es el virreinato, ¿no? San Luis Potosí tiene una particularidad que ha sido su hándicap, en su contra, de que se encuentra situado en un punto geográfico muy difícil para poder haber alcanzado lo que han alcanzado las ciudades del Bajío, las ciudades abajeñas, que dicen los historiadores. Si tú te fijas, y obviamente están de acuerdo conmigo, ciudades como Guanajuato, ciudades como Querétaro, la misma del centro histórico de México, bueno, un poco más de fuera de lo que es la región abajeña, pero han sobresalido, tienen su cuestión geográfica, histórica, y San Luis Potosí está al borde aunque estamos a 2 horas de la mayor parte de estas ciudades, también estamos en lo que comienza el norte mexicano, el septentrión minero, y ese ha sido el estigma. Pero en la conferencia nos vamos a dar cuenta de las razones por qué yo me atrevo a decir que San Luis Potosí, dentro de la gama de las ciudades virreinales coloniales, es la menos favorecida. Y fíjate que acabas de comentar algo muy interesante de Guanajuato, cómo ha preservado, ¿no? O sea, en el sentido de preservar su legado histórico, sus museos, sus calles. Claro. Y esta es la parte en la que nos vamos a enfrentar, Andrés, a este promocionar de ese viejo San Luis y tenerlo vigente en su modernidad, pero decirle, este es el viejo San Luis moderno, pero con sus calles y avenidas e historias muy bien plantadas. Hay mucho por hacer ahí en ese sentido. La intención principal al crear el grupo en Facebook, porque de ahí viene todo este movimiento que se ha estado creciendo mucho, hay mucha gente interesada, pero el motivo principal, dar a conocer ese San Luis que se ha ido desafortunadamente en muy buena medida. Lo que comenta Carlos es muy cierto, o sea, atacados, Roberto. De nueva cuenta, perdón, mi querido Roberto. Es muy cierto, se ha destruido una muy buena parte de la identidad con los edificios históricos de la ciudad, ¿no? O sea, junto con los edificios, no solamente históricos, inclusive del siglo pasado, de mediados de los 1900 y todo, hay muchas construcciones que le dan identidad a la ciudad y que también han sido arrasados. Desafortunadamente, bueno, parte de la intención, insisto, la intención principal del grupo es crear esa conciencia, y hay mucho interés por parte de todos los compañeros que estamos ahí. Somos cerca de más de 1100 ya, y bueno, se han hecho muchas cosas, ha habido muchas iniciativas muy interesantes. Hemos tenido alguna conferencia ya en Casa de la Cultura. Ahora, no es un asunto como el de ser un partido opositor, es decir, no es un sentido. En el partido opositor siempre hay no se construya, no se deje, creo que algo que me trasladaste, Andrés, en el sentido de Carranza. Carranza es no es una colonia nueva de edificios de pura venta. Se acabaron las casas bellas de 18 de marzo, Capitán Calle. Eran las mansiones de veraneo de los mineros, de las grandes familias herederas de toda esta riqueza. Maru, yo creo que nos puede decir algo acerca de esto, ¿no? Sí, a ver, Maru. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Eran mansiones de campo, de relax, pero muy, muy, muy históricas y bonitas, y ahorita en pos de la modernidad y de la comercialización acabaron con todo. Incluso estábamos comentando hace poco que a un lado de Lina derrumbaron una casa
histórica para hacer una plaza con armazones y no sé cuántas cosas. Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros, hasta cierto punto, pues es imposible rescatar, pero de eso es lo que vamos a hablar, de lo que se ha perdido en San Luis. Claro, Esta sí, parte, sí, sí. y bueno, Andrés, creció, bueno, yo a la hora de decirles que era una asociación civil, y es más, hasta hace rato antes de venir me puse de asociación civil, y no es una asociación civil, creo que el Facebook también provoca, y esto fue provocado a través de un grupo, bueno, yo sé que son amigos de, a lo mejor de Bohemia, a lo mejor son amigos de años. o de algunos años. De la prepa. Pues digan de la universidad. De la universidad. De aquí de la vida. De la vida. Y empiezan a darse cuenta que San Luis se está acabando y que llega esa modernidad, pero no hay quien le platique a los jóvenes qué era lo que sucedía antes. Quiero entender este asunto, Andrés. Así es. Afortunadamente con Facebook hay mucho joven también que se ha estado metiendo e informando. Todos aprendemos en el grupo. Tenemos compañeros que conocen mucho de historia, como Roberto, que tiene un currículum muy amplio en este sentido. Y tiene años informándose, estudiando y produciendo algunas cosas. Pero hay otros también que son gente muy reconocida, que sin embargo también aprenden, ¿no? Como todos, que todos aprendemos en este espacio, y hay mucho joven. Lo que tú comentas ahí, tuvimos recientemente un recorrido por la ruta de Caldera, que nos hizo favor Roberto también de platicarnos todo lo que hizo, lo que fue la importancia que tuvo el capitán Caldera en una zona que está ahorita abandonada. La más conocida es Cerro de San Pedro, sin embargo hay otros 4 pueblos ahí fundados por él o propiciados por su paso por esa zona, obviamente buscando minas, pero está todo eso abandonado. Nos acompañaron muchos jóvenes, hubo familias completas que fueron al recorrido. Entonces eso, a mí en lo personal, y creo que a todos los que participamos en esto, nos da mucha satisfacción poder compartir. Roberto es el primero, los conocimientos que él tiene con la gente para crear ese sentido de identidad que se ha perdido, ¿no? Y que la gente conozca, porque a mucha gente le molesta, por ejemplo, los adoquines, pero tienen una importancia, ¿no? Y unos adoquines bien puestos. Una razón de ser. Tienen una razón de ser, tienen una historia, son parte de una identidad que ninguna otra ciudad en el país como San Luis tiene o tuvo la mayor parte de sus calles adoquinadas, y era un distintivo importante de San Luis. Y ahora se ha perdido, se han levantado, se han puesto copias patito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Concreto estampado. Sin embargo, un adoquín bien puesto es igual de terso, digamos, que un adoquín estampado. Cosas que la gente tiene que entender, apreciar y valorar lo que existe en la ciudad, para que en la medida de lo posible, todos de alguna manera u otra en nuestros respectivos ámbitos y ocupaciones, pues presionemos un poco para que lo que queda se conserve, ¿no? Hay muchas casas, lo que decía Maru, bueno, Carranza, la mayoría son unas construcciones de la época porfiriana, pero hay otras, como el mismo Cine de Avenida, que está en riesgo, sí. ¿No? Hay una cosa que sí hay que tener en cuenta, Juan Carlos y Andrés y Maru, y los que nos están escuchando. No todas las edificaciones, no todos los monumentos son históricos según los lineamientos que tiene el INAH y el gobierno federal. Hay los que son de 1900 para adelante son monumentos artísticos, mientras que 1900 para atrás son históricos. Sin embargo, esto no les quita el valor, ¿sí?, que tienen como un reflejo de lo que viene siendo la identidad, ¿no? Esto es muy importante recalcarlo, porque ahí vienen los problemas y los nudos burocráticos cuando se intenta hacer un rescate, ¿sí? Y es también una de las grandes trabas burocráticas, ya lo dije, en que no se ponen de acuerdo tales o cuales dependencias, y cuando llega el momento ya perdimos el edificio o los edificios, ¿sí? Entonces es muy importante recalcarlo. Roberto, la línea que está teniendo este grupo, como buenos grupos potosinos, sí,
a través de la identidad, que creo que es importante. Yo, es más, los felicito por la búsqueda de la identidad de un pueblo. Claro. Dicen que el pueblo con una identidad tiene el rumbo fijo hacia donde Claro. va. Exacto. Y creo que esto que estarán planteando o platicando Sí. este próximo 29 de noviembre, me gustaría que, yo sé que como conferencia hay muchas cosas que se quedarían, pero ¿qué después de ello qué sigue, Roberto? Mira, aquí te va, y quiero citar a Edmundo Gorman, uno de los más grandes historiadores del México del siglo XX. Dice: la cultura de un pueblo se ancla en la memoria histórica del mismo. Entonces hemos perdido la memoria histórica, por lo tanto la cultura se ha venido para abajo. Y yo quiero reparar una palabra: no estamos en busca de una identidad, queremos rescatar una identidad que ya hubo en un tiempo, en un San Luis que era pensante, un San Luis que tenía interés en la cultura en general, un San Luis que se abocaba a la historia, al rescate de la misma, ¿sí? En esta agrupación que Andrés finamente ha formado, ¿sí? Tiene una particularidad que nos da oro, el valor de oro. Es decir, hay gentes aquí que dominamos tal o cual ejercicio de la historia o tiempo. En mi caso es el virreinato. Pero hay una gama infinita de personas que hablan del siglo XIX, de Carranza, como dijo Maru, del centro histórico a partir de tal o cual tiempo. Yo le llamo centro histérico, porque últimamente es una histeria en cuanto a la estética de los elementos arquitectónicos. La gente ha dejado de recurrir al centro. Esto es por razones muy obvias de modernidad. Ya los famosos malls están ocupando el comercio y están dejando en el olvido el centro histórico, que es un casco histórico. Lo que acabas de decir. No es un centro histórico, discúlpenme mucho, eso los políticos le han puesto, es un casco histórico. Desde los tiempos del virreinato al centro mismo de la población de la villa se le nombraba, como a las haciendas, el casco. El casco que contiene los inmuebles primarios, ¿sí? La semilla primigenia de los pueblos nace en un casco. Y en este caso los cascos históricos es eso, de donde parte la primer traza de nuestras ciudades, en el caso de San Luis Potosí, en lo que es obviamente no la Plaza de Fundadores, sino donde ocupa hoy lugar la Plaza de Armas. La Plaza de Armas. Muy bien, nos vamos a un corte que ya me están haciendo ya una seña, mi estimadísima